El silencio. Te está gritando algo al oído, pero ¿lo oyes? No. ¿Por qué? Porque llenas cada maldito segundo con ruido. Música a todo volumen en el coche, un podcast mientras chambeas, la tele prendida mientras tragas, deslizando sin fin en el celular antes de dormir. ¿Sabes qué estás haciendo, carnal? Estás escapando. Y Alan Watts lo sabía muy bien. Él decía algo que te remueve el alma. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la verdad. Y la mayoría de la gente se pasa la vida entera huyendo de esa verdad. Toda una vida. A ver, piensa conmigo. ¿Por qué no aguantas ni 10 minutos en silencio absoluto? Sin el celular, sin música, sin nada. ¿Qué saldría a la luz? ¿Qué escucharías? A lo mejor es justo eso, lo que estás tratando de evitar a toda costa. Alan Watts tenía un concepto que llamaba white space, espacio en blanco. Él decía, no puedes apreciar la música sin el silencio entre las notas. No puedes leer sin el espacio entre las palabras. No puedes vivir sin espacio entre los pensamientos. Pero la sociedad moderna ha borrado todo espacio en blanco. Todo. Cada segundo está preñado de algo. Cada momento ocupado, cada silencio destruido por una notificación. ¡Boom! Déjame contarte de Lupita. Ella era gerente de mercadotecnia, 38 años, una agenda que parecía explotar. Siempre conectada, siempre productiva, siempre optimizada. Usaba audífonos inalámbricos 14 horas al día. Música, podcasts, audiolibros, reuniones. Ella me decía, me siento más productiva así. Siempre estoy aprendiendo, siempre consumiendo contenido. Un buen día. Se le acabó la batería de los audífonos en un vuelo de 5 horas. 5 horas. No tenía cargador y entonces pasó algo. Por primera vez en años, se quedó a solas con sus propios pensamientos, sin escape, sin distracción, sin ruido. Ella me contó, fue aterrador. Los pensamientos empezaron a brotar, cosas que había enterrado, decisiones que había evitado, sentimientos que había ignorado. Era como si una voz interior hubiera estado gritando durante años, y solo la pude escuchar cuando el ruido se apagó. Eso es lo que Alan Watts llamaba The Message of Silence, el mensaje del silencio. Él decía, el silencio no está vacío, está lleno de las cosas que estás evadiendo, lleno de la verdad que no quieres encarar, lleno del yo que estás tratando de no ser. Pero espera, hay más. Watts hacía una distinción entre dos tipos de silencio. Primero, el silencio externo, la ausencia de ruido a tu alrededor. Segundo, el silencio interno, el cese del ruido mental. Y decía algo profundo, puedes estar en silencio externo, y aún así estar ensordecido por el ruido interno, los pensamientos, los juicios, las narrativas, las preocupaciones. Es como estar en un cuarto silencioso, pero con el radio a todo volumen en tu cabeza. La sociedad moderna te enseña a tenerle miedo a ambos, miedo al silencio externo, porque puedes escuchar el ruido interno, miedo al silencio interno, porque puedes descubrir que no hay nadie ahí, que el yo que construiste es solo una colección de ruidos, y cuando el ruido para, ¿qué queda? Alan Watts contaba la historia de un estudiante zen. El estudiante le preguntó al maestro, ¿qué pasa cuando la mente está completamente silenciosa? El maestro respondió, escuchas, por primera vez. El estudiante, confundido, le preguntó, ¿escuchar qué? El maestro respondió, todo. Esto suena místico, pero tiene toda la lógica del mundo. Cuando dejas de narrar constantemente tu propia experiencia, cuando apagas el diálogo interno perpetuo,
Cuando dejas de juzgar y categorizar cada momento, te das cuenta de algo. La vida ya estaba pasando, ya estaba ocurriendo. Solo que estabas demasiado ocupado, narrándola, para realmente vivirla. Piensa en cuántas veces estás en una conversación, pero no estás realmente presente. Estás pensando en qué vas a responder. Estás juzgando lo que la otra persona está diciendo. Estás planeando lo que vas a hacer después. El silencio interno cesó, y con él la capacidad de realmente escuchar. Lupita, después de aquel vuelo, hizo un experimento. Decidió tener 30 minutos al día de silencio absoluto, sin música, sin podcasts, sin el celular, solo ella y el silencio. Los primeros días fueron un infierno. Ella decía, mi mente estaba gritando. Era como la abstinencia. Tenía unas ganas inmensas de agarrar el celular, de prender la música, de hacer cualquier cosa para parar el desconsuelo. Pero siguió, y en la segunda semana, algo cambió. Empezó a escuchar cosas, no sonidos, pero verdades. Se dio cuenta, odio mi trabajo. Estoy evitando esta conversación con mi pareja desde hace meses. Estoy usando la productividad como una forma de escapar del vacío. Alan Watts decía, la función del ruido no es entretenerte, es esconderte de ti mismo. Y cuando finalmente enfrentas el silencio, cuando finalmente dejas de huir, encuentras las respuestas que estabas buscando. En todos los lugares equivocados. Hay un concepto zen llamado ma, intervalo, espacio, pausa. No es la ausencia de algo, es la presencia de la posibilidad. Es en el ma donde la creatividad nace. Es en el ma donde el insight surge. Es en el ma donde la transformación acontece. Pero la sociedad occidental ha eliminado todo ma. Lo ha llenado con contenido, con optimización, con eficiencia. Watts hacía una analogía perfecta. Decía, imagina que la vida es un río. El ruido constante es como si estuvieras tirando piedras al río. Sin parar, ves las ondas, ves la perturbación, pero nunca ves el fondo, nunca ves la profundidad. El silencio es cuando dejas de tirar piedras. Y el agua se calma, y por primera vez ves lo que estaba ahí todo el tiempo. Déjame mostrarte una paradoja. Llenas tu vida de ruido, porque le tienes miedo al vacío. Pero el vacío no es nada. El vacío es potencial. Es como un lienzo en blanco. Puedes pintar algo, pero solo si el lienzo está en blanco. Si el lienzo ya está cubierto de ruido, de distracción, de estímulo constante, no hay espacio para que nada nuevo emerja. Lupita continuó con su práctica. Al tercer mes, hizo algo radical. Renunció a su trabajo. Empezó su propio negocio. Terminó una relación que estaba muerta desde hace años. Se mudó de ciudad. Le pregunté, ¿qué cambió? Ella me respondió, finalmente escuché lo que el silencio me estaba diciendo desde hacía años, solo que estaba demasiado ocupada para escucharlo. Alan Watts tenía una frase que te persigue. No tienes un problema con el ruido, tienes un problema con lo que aparece cuando el ruido para. Y tenía razón. El ruido es anestesia. La distracción es un analgésico y estás adicto. Hay otro ángulo. Watts exploraba la relación entre el silencio y la identidad. Preguntaba, ¿quién eres cuando no estás haciendo nada? Cuando no estás produciendo, cuando no estás consumiendo, cuando no estás performando. La mayoría de la gente no sabe qué responder, porque su identidad está construida enteramente sobre la actividad.
sobre el ruido, sobre el hacer. El silencio revela una verdad perturbadora. No eres lo que haces, no eres tus pensamientos, no eres tus conquistas. Cuando todo eso para, cuando el ruido cesa, ¿qué queda? Esa es la pregunta que nadie quiere encarar. Pero Watts decía, es exactamente en ese vacío donde está la libertad, porque si no eres tus actividades, si no eres tu ruido, entonces no puedes ser definido, no puedes ser limitado, no puedes ser aprisionado. Eres el espacio donde todo acontece, eres el silencio donde todas las notas tocan. Lupita me dijo algo profundo. Me dijo, me di cuenta de que mi miedo al silencio era miedo de mí misma, miedo de confrontar decisiones equivocadas. Silencio intenta decirte algo, pero no lo escuchas, porque llenas cada maldito segundo con ruido. Música a todo volumen en el coche, podcasts mientras estás dándole duro en la chamba, tele prendida mientras tragas, deslizar sin fin en el celular antes de caer rendido. Sabes qué estás haciendo, ¿verdad, carnal? Estás huyendo, estás escapando de algo. Y Alan Watts lo sabía. Él decía algo que te llega hasta el tuétano. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la verdad. Y la mayoría de la gente se pasa la vida entera evitando esa verdad como si fuera la mismísima peste. Miedo. Miedo de admitir que estás desperdiciando tu vida. Miedo de sentir el dolor que has estado escondiendo debajo del tapete. El ruido. Ese es tu escudo. Y cuando finalmente bajas ese escudo, descubres que el dolor no era tan grande como te imaginabas. Y al otro lado del dolor, ahí está la claridad. Alan Watts decía que la sociedad moderna había creado una verdadera epidemia de lo que él llamaba adicción al ruido. Un vicio enfermizo por el ruido. Y como cualquier vicio, sirve para evitar el desmadre, el desconfort, para evitar sentir, para evitar la verdad. Checas tu celular 200 veces al día. No porque estés esperando algo importante, sino porque 2 segundos de silencio mental se te hacen insoportables. Aquí va un experimento sencillo que proponía Watts. La próxima vez que estés esperando en la fila del banco, o atorado en el tráfico, o en cualquier momento muerto, no saques el celular, quédate ahí, nada más. Observa el desconfort, observa la ansiedad que te carcome por dentro. Observa cómo tu mano se mueve automáticamente hacia el bolsillo. Eso no es un simple hábito, es fuga, es una vil escapada, pero hay una capa aún más profunda. Watts conectaba el silencio con el concepto de Wu Wei. La acción sin esfuerzo, él decía, no puedes practicar el Wu Wei en medio del pinche ruido constante, porque el Wu Wei requiere que escuches el flujo, que escuches el timing, que escuches lo que el momento te está pidiendo a gritos. Pero no puedes escuchar si estás siempre narrando, siempre juzgando, siempre llenando cada puto espacio. Lupita empezó a aplicar el silencio en todas las áreas de su vida. En las conversaciones dejó de llenar las pausas, dejó que el silencio existiera. Y pasó algo mágico. La gente empezó a revelar cosas más profundas, porque el silencio crea el espacio para que la verdad emerja. El ruido constante mantiene todo en la pinche superficie, en el trabajo. Lupita comenzó a tomar pausas entre las reuniones. 10 minutos de silencio, sin checar el correo, sin planear nada, solo absorción. Y se dio cuenta de que las mejores ideas, los mejores insights, venían en esas pausas, no en las reuniones, no en la acción, sino en el espacio entre las acciones. Alan Watts decía,
La creatividad no nace del esfuerzo, nace del espacio. Arquímedes descubrió el principio de la flotabilidad en la bañera. Newton vio la gravedad debajo de un árbol de manzanas. Einstein tuvo el insight de la relatividad mientras estaba soñando despierto. No fue trabajo duro, fue silencio. Pero la sociedad moderna te vende la ilusión opuesta. Te dice, llena cada segundo, optimiza cada momento, siempre productivo, siempre on. ¿Y el resultado? Burnout epidémico. Ansiedad generalizada, depresión masiva, porque los seres humanos no fuimos hechos para el pinche ruido constante. Hay un estudio interesante que hicieron unos científicos. Los neurocientíficos descubrieron que el cerebro necesita una Default Mode Network. Una red de modo por defecto es una red neuronal que se activa cuando no estás haciendo nada, cuando estás en silencio, cuando estás soñando despierto, y descubrieron que esta red es crucial para la consolidación de la memoria, para la creatividad, para el sentido del ser, pero solo funciona en silencio, en ausencia de estímulo externo. La sociedad moderna está literalmente desconectando la red neuronal responsable de quién eres, porque nunca le das el espacio para que se active. Siempre llenando, siempre consumiendo, siempre distraído. Lupita hoy tiene un ritual. Todas las mañanas antes de cualquier cosa se toma 30 minutos de silencio. Sin meditación guiada, sin apps, sin técnicas, solo silencio. Ella dice, cambió todo. Mis decisiones son más claras. Mis relaciones son más profundas. Mi creatividad explotó. No porque añadí algo, sino porque removí el ruido. Alan Watts tenía una frase final sobre esto. Él decía, nunca vas a encontrar las respuestas en el ruido, porque las respuestas ya están en ti. El silencio no te trae las respuestas. El silencio remueve el ruido que estaba escondiendo las respuestas todo el tiempo. Piénsalo. Cada decisión difícil que estás evitando, cada verdad que no quieres encarar, cada cambio que necesitas hacer, ya lo sabes. En el fondo, siempre lo has sabido. Pero lo enterraste bajo capas de ruido, bajo capas de distracción, bajo capas de fuga. El silencio no es cómodo, no debería serlo, porque la verdad raramente es cómoda. Pero el desconfort del silencio no es nada comparado con el sufrimiento de vivir una vida entera huyendo de ti mismo. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué te está tratando de decir el silencio? ¿Qué verdad estás evitando? ¿Qué decisión estás posponiendo? ¿Qué sentimiento estás enterrando? No lo vas a descubrir en un podcast, no lo vas a descubrir en un libro, no lo vas a descubrir en un video. Solo lo vas a descubrir cuando apagues todo y finalmente escuches. Alan Watts decía que la mayoría de las personas mueren sin nunca haber escuchado el silencio verdadero. Viven una vida entera en ruido constante y mueren sin haberse conocido a sí mismos, porque conocerte a ti mismo requiere silencio, requiere parar, requiere encarar el vacío que tanto temes. Pero el vacío no es el fin, el vacío es el comienzo, es la tela en blanco, es el potencial puro, es la libertad de recomenzar. Pero solo accedes a eso cuando dejas de llenar cada segundo con ruido. Una última cosa, Lupita me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Es lo más loco, que lo que el silencio me estaba diciendo no era nada negativo, no era crítica, no era juicio, era simplemente la verdad. La verdad sobre lo que realmente quería, sobre quién realmente era, sobre lo que realmente importaba. Y había pasado años huyendo de esa verdad, no porque fuera dolorosa, sino porque significaba que tendría que cambiar, y el cambio asusta más que el sufrimiento familiar. Ese es el insight final.
No le tienes miedo al silencio, le tienes miedo al cambio que el silencio va a revelar que es necesario. Le tienes miedo a descubrir que la vida que construiste no es la vida que realmente quieres. Le tienes miedo a escuchar la verdad que te va a obligar a actuar. Pero Alan Watts diría, ese miedo es exactamente la señal de que necesitas parar, necesitas escuchar, necesitas dejar que el silencio hable, porque del otro lado de ese miedo está la vida que realmente quieres vivir, pero nunca la vas a encontrar mientras estés huyendo de ella con ruido. En constante. Entonces, el desafío final, hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, tómate 10 minutos, sin celular, sin música, sin distracción, solo tú y el silencio. Siéntate, respira y escucha. ¿Qué aparece? ¿Qué pensamiento estabas evitando? ¿Qué sentimiento estabas enterrando? ¿Qué verdad estaba esperando ser oída? El silencio está tratando de decirte algo. Siempre lo ha estado. La pregunta es, ¿finalmente vas a escuchar? Hay otra dimensión que Alan Watts exploraba. Él hablaba sobre la calidad del silencio. No es solo la ausencia de ruido, es el tipo de presencia que tú traes. Él diferenciaba entre el silencio pasivo y el silencio activo. El silencio pasivo es cuando simplemente no estás haciendo nada. El silencio activo es cuando estás completamente presente en la ausencia de acción. Déjame explicarte. Puedes estar sentado en silencio, pero tu mente está corriendo a 1000 por hora, planeando, preocupándote, rumiando. Eso es silencio pasivo. No estás haciendo ruido externo, pero el ruido interno es ensordecedor. El silencio activo es cuando hasta el ruido interno cesa, cuando estás tan presente que ni siquiera el narrador interno está operando. Lupita describió el momento en que experimentó esto. Fue en el 4.º mes de práctica. Ella estaba sentada en silencio como siempre, y de repente se dio cuenta, no estoy pensando, no estoy planeando, no estoy juzgando, simplemente estoy aquí. Fue aterrador por 3 segundos. Y después fue la cosa más pacífica que jamás había experimentado. Alan Watts llamaba a esto The Gap Between Thoughts, la brecha entre los pensamientos. Él decía, la mayoría de la gente nunca experimenta esa brecha, porque en cuanto un pensamiento termina, otro ya ha comenzado. Es como un camión sin frenos, sin parada, pero en la brecha, en la pausa entre los pensamientos, es donde realmente existes. Pero espera, hay más. Watts conectaba esto con el concepto budista de sunyata, el vacío. Pero él siempre enfatizaba, vacío no significa nada. Vacío significa potencial infinito. Es como el vientre de una madre, vacío, pero lleno de posibilidades. El silencio es lo mismo. No es ausencia de todo, es la presencia de todo lo que aún no se ha manifestado. La sociedad occidental le tiene un miedo patológico al vacío. ¿Por qué? Porque el vacío no produce, no consume, no genera utilidad. Entonces la sociedad te entrena desde morrito a llenar todo el vacío, con actividad, con consumo, con ruido, porque una persona en silencio no está comprando, no está produciendo, no está contribuyendo al sistema. Pero Watts argumentaba, es exactamente en el vacío donde la verdadera revolución acontece, porque el vacío no puede ser mercantilizado, no puede ser vendido, no puede ser optimizado. Es el último refugio de la autonomía verdadera. Lupita empezó a notar patrones interesantes. En los días en que se saltaba su práctica de silencio, tomaba decisiones impulsivas, compraba cosas que no necesitaba, aceptaba cosas que no quería, era reactiva. En los días en que mantenía su práctica, era diferente, más deliberada, más consciente, más ella misma. Se dio cuenta, el silencio
no es un lujo, es una necesidad, como dormir, como comer, no puedes funcionar bien sin él. Pero la sociedad te hace sentir culpable por él, como si estar en silencio fuera una pérdida de tiempo, como si siempre debieras estar produciendo, siempre optimizando, siempre en movimiento. Alan Watts tenía la respuesta para eso. Él decía, tú no eres una máquina. Una máquina puede funcionar 24 horas al día, pero tú eres un organismo vivo, y los organismos vivos necesitan ciclos. Actividad y descanso, ruido y silencio, hacer y no hacer. Cuando eliminas un lado del ciclo, rompe el sistema. Hay una historia que Watts contaba. Era sobre un campesino que quería aumentar su producción. Entonces decidió, mis vacas van a pastar 20 horas al día en lugar de 12, sin tiempo para descansar, sin tiempo de estar tranquilas en el campo. El resultado: las vacas se enfermaron, la producción cayó, algunas murieron, porque él ignoró el ciclo natural. La sociedad moderna está haciendo lo mismo con los humanos. Llena cada segundo, elimina el descanso, elimina el silencio, y el resultado: una epidemia de burnout, una epidemia de ansiedad, una epidemia de depresión. No es coincidencia. Es la consecuencia directa de ignorar la necesidad humana básica de silencio. Lupita me contó sobre un colega suyo, Rodrigo, 45 años, bien exitoso, rico, familia, todo en orden en el papel. Un día tuvo un colapso nervioso. Se despertó y no podía parar de llorar. No podía salir de la cama, no podía funcionar, lo internaron. Diagnóstico, burnout severo. Cuando salió del hospital me buscó. Yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio? Él pensó más, y dijo, honestamente, no lo puedo recordar. Tal vez cuando era niño. Ya de adulto, siempre he tenido algo. Radio, tele, celular, siempre. Yo le sugerí la práctica del silencio. Él se resistió. Él dijo, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo una empresa que manejar, una familia que mantener. Yo no puedo estar sentado sin hacer nada. Yo le respondí, tuviste tiempo para pasar 2 meses internado. Tienes tiempo para 30 minutos de silencio. Él comenzó, a regañadientes. Los primeros días fueron una tortura. Él describió, mi mente estaba a los gritos, lista de tareas, preocupaciones, arrepentimientos, ansiedades. Todo lo que había empujado para abajo durante años estaba subiendo a la superficie. Yo quería desistir, pero algo que Watts siempre enfatizaba, el malestar no es una señal para detenerse, es una señal de que está funcionando. Porque el malestar significa que finalmente estás confrontando lo que estabas evitando. Y la confrontación es el primer paso para la resolución. Rodrigo persistió. La segunda semana fue un poco más fácil. La tercera semana empezó a tener insights. Él se dio cuenta. Yo construí un imperio, pero perdí mi alma. Yo tengo todo, pero no soy nada. Yo pasé 20 años haciendo sin nunca parar para preguntar por qué. Alan Watts habría llamado a esto The Great Awakening, el gran despertar. No es un evento místico, es simplemente el momento en que finalmente paras de correr el tiempo suficiente para darte cuenta de que estás corriendo en la dirección equivocada. Rodrigo hizo cambios, vendió su empresa, simplificó su vida. Redujo su trabajo a 20 horas por semana. Empezó a pasar tiempo con sus hijos. Empezó a pintar, un hobby antiguo que había abandonado. Él me dijo, yo pensaba que el silencio me iba a volver improductivo, pero me hizo más productivo que nunca, porque ahora yo produzco lo que realmente importa. Esa es la paradoja que Watts siempre señalaba.
Tú piensas que necesitas más acción, más esfuerzo, más hacer, pero lo que realmente necesitas es menos ruido, menos distracción, menos actividad frenética, porque en la quietud es donde la claridad emerge. Hay otro aspecto. Watts hablaba sobre la relación entre el silencio y la compasión. Él decía, cuando siempre estás en el ruido, pierdes sensibilidad para ti mismo, para los otros, para el mundo. Te quedas embotado. El silencio restaura la sensibilidad. Y con la sensibilidad viene la compasión. Lupita notó eso. Después de meses de práctica, se tornó más empática, más paciente, más presente con otras personas, no porque ella lo intentó, sino porque el silencio limpió las capas de ruido que estaban bloqueando su capacidad natural de conexión. Ella dijo, antes yo estaba siempre tan ocupada con mi propio ruido interno que no tenía espacio para realmente escuchar a otras personas. Yo fingía escuchar, pero estaba solo esperando mi turno para hablar. Ahora yo realmente escucho. Y eso cambió todas mis relaciones. Alan Watts diría, eso es porque tú finalmente paraste de vivir en la cabeza y comenzaste a vivir en la vida. La cabeza es ruidosa, la vida es silenciosa, y la vida real acontece en el silencio, no en las narrativas, no en los planes, no en las preocupaciones, sino en el momento presente, que solo es accesible cuando el ruido mental cesa. Déjame darte una práctica específica que Watts recomendaba. Él llamaba listening to silence. Escuchar el silencio no es meditación formal, es simplemente esto, los próximos 60 segundos, para de leer, cierra los ojos y escucha el silencio. No intentes hacer nada, no intentes vaciar tu mente, apenas escucha el espacio entre los sonidos, escucha el fondo sobre el cual todos los sonidos aparecen. Intenta ahora, en serio, 60 segundos. ¿Qué percibes? Probablemente percibes que el silencio no es realmente silencio. Hay sonidos sutiles. La respiración, el latido cardíaco o el zumbido de los aparatos electrónicos, pero hay algo más profundo, hay espacio, el espacio, donde todos esos sonidos están ocurriendo. Ese espacio es silencio verdadero, y tú eres ese espacio. Alan Watts tenía una frase hermosa sobre esto. Él decía, tú no estás en el universo, tú eres el universo. Y el universo no hace ruido. El universo es el silencio que permite que el ruido exista. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta, no necesito crear silencio. Yo ya soy silencio. Solo necesito dejar de cubrirlo con ruido. A don Panchito, hoy, le gusta tener su práctica diaria. 45 minutitos todas las mañanas. Sin técnica, sin app, sin guía. Solo él y el silencio. Él dice, es la mejor inversión de mi día. Mejor que el gym, mejor que el networking, mejor que cualquier curso. Porque todo lo que gano durante el día viene de esos 45 minutos de nada. Y ese es el punto final. El silencio no es improductivo. El silencio es la fuente de toda productividad real, porque la productividad sin dirección es solo movimiento, y la dirección solo viene de la claridad, y la claridad solo viene del silencio. Alan Watts lo resumía así: el mundo te vende ruido, la sociedad te vende distracción, el sistema te vende ocupación constante, pero lo que realmente necesitas está disponible gratuitamente en cualquier momento. Silencio, espacio, vacío. No es algo para adquirir, es algo para dejar de evitar. Entonces, última pregunta. ¿Vas a seguir corriendo? ¿O finalmente vas a parar y escuchar lo que el silencio ha estado tratando de decirte por tanto tiempo? Déjame contarte sobre la fase final del camino de Lupita.
Algo que ella descubrió que Alan Watts siempre enfatizaba, pero pocas personas entienden. Ella se dio cuenta de que el silencio no es el destino, es un portal hacia algo que Watts llamaba The Eternal Now, el ahora eterno. Cuando vives en ruido constante, vives en el tiempo psicológico, siempre en el pasado, dándole vueltas a las cosas, siempre en el futuro, planeando, nunca en el presente, experimentando. Watts decía, piensas sobre el pasado, piensas sobre el futuro, pero nunca piensas sobre el presente. Tú vives el presente. Lupita me explicó. Después de meses practicando el silencio, empecé a notar algo raro. Estaba lavando los trastes y de repente me di cuenta, ya no estoy pensando en nada más. Estoy simplemente lavando los trastes, sintiendo el agua, viendo la espuma, escuchando los sonidos. Y era absolutamente fascinante. Algo que había hecho 1000 veces mecánicamente, de repente se volvió completamente nuevo. Eso es lo que Watts llamaba mindfulness sin esfuerzo. No es una técnica, no es algo que haces, es algo que sucede cuando dejas de hacer todo lo demás. Cuando el ruido cesa, naturalmente caes en el momento presente, porque el presente es donde siempre has estado. Solo estabas demasiado ocupado notándolo. Hay una dimensión práctica de esto que es crucial. Lupita empezó a aplicarlo en su trabajo. Ella tenía reuniones importantes. Antes se preparaba exhaustivamente, hacía diapositivas, ensayaba las respuestas, entraba tensa, pero después de integrar el silencio, hizo diferente. Llegaba 10 minutos antes. Se sentaba en silencio. No revisaba nada. Solo se quedaba presente. Resultado, las presentaciones mejoraron drásticamente. Ella dijo, dejé de actuar y empecé a comunicar. Dejé de seguir un guión y empecé a responder a lo que la sala necesitaba. Dejé de estar en mi cabeza y empecé a estar en el momento. Y las personas lo notaron. Ellas me decían, cambiaste algo, estás más presente, más auténtica. Alan Watts lo explicaría. Cuando estás presente accedes a una inteligencia que trasciende el pensamiento, la inteligencia del cuerpo, la inteligencia del momento, la inteligencia de la situación. Pero no puedes acceder a esa inteligencia a través de más pensamiento. La accedes a través de menos pensamiento, a través del silencio. Don Panchito tuvo una experiencia similar. Él comenzó a tener lo que él llamaba silent walks, caminatas silenciosas, sin música, sin podcast, sin celular, solo caminando, y él dijo algo profundo. Descubrí que caminar sin ruido es completamente diferente. Notaba árboles por los que pasaba hace años, pero nunca había visto. Notaba olores, notaba las texturas de la banqueta, notaba a las personas. Era como si el mundo se hubiera quedado en alta definición. Watts diría, es porque se quedó. Estabas viviendo en baja resolución porque tu sistema estaba sobrecargado. Cuando remueves la sobrecarga, ves lo que siempre ha estado ahí, la vida en detalles infinitos, la vida en sus matices sutiles, la vida que te estabas perdiendo mientras estabas ocupado con el ruido. Hay otro insight crucial. Lupita se dio cuenta de que el silencio es contagioso. Cuando ella estaba presente, cuando ella estaba en silencio interno, las personas alrededor de ella también se calmaban. Las conversaciones se volvían más profundas, las reuniones se volvían más enfocadas. Hasta los conflictos se resolvían más fácilmente. Alan Watts explicaba esto a través del concepto de resonance. Resonancia. Él decía, tu estado interno afecta el campo alrededor. Cuando estás en ruido interno, creas ruido externo.
Cuando estás en silencio interno, creas espacio para el silencio externo. Las personas sienten eso, no saben explicarlo, pero lo sienten. Don Panchito confirmó eso. Él notó que después de que comenzó su práctica de silencio, su familia cambió. Sus hijos peleaban menos, su esposa estaba menos estresada, él no había hecho nada directamente, pero había creado un campo diferente, un campo de calma, y su familia respondió. Eso nos lleva a lo que Watts consideraba la mayor paradoja del silencio. Tú practicas el silencio para ti mismo, pero el beneficio se extiende a todos a tu alrededor, porque el silencio no es individual. El silencio es un campo. Y cuando entras en el campo, automáticamente invitas a otros a entrar también. Lupita hoy enseña esto. Ella dice, las personas me preguntan cuál es mi secreto. ¿Cómo me volví tan tranquila, tan centrada, tan presente? Y la respuesta es vergonzosamente simple. Yo paro, me siento, me quedo en silencio, 30 minutos por día, nada más. Pero eso cambió todo, literalmente todo. Y hay un último punto que necesito enfatizar, algo a lo que Watts siempre volvía. El silencio no es una fuga del mundo. El silencio es un clavado más profundo en el mundo. No te desconectas a través del silencio, te reconectas contigo mismo, con otros, con la vida. El ruido es lo que es fuga. El ruido es lo que es desconexión, porque el ruido te mantiene en la superficie, en la capa de pensamientos y narrativas y juicios. El silencio te lleva más profundo, a la capa de experiencia directa, de sensación, de presencia, de vida realmente vivida en vez de vida solo pensada. Lupita lo resumió perfectamente. Ella dijo, pasé 38 años pensando sobre la vida, planeando la vida, preocupándome sobre la vida, y apenas en los últimos 2 años he realmente vivido la vida. Y la diferencia es el silencio, simple así. Alan Watts dejó un legado final sobre esto. En una de sus últimas charlas, él dijo, cuando mueras, no te vas a acordar de tus logros, no te vas a acordar de tu estatus, no te vas a acordar de tus posesiones, te vas a acordar de los momentos en que estabas completamente presente, momentos en que no había ruido, apenas la vida sucediendo, y te vas a dar cuenta, esos fueron los únicos momentos en que realmente viviste. Así que no se trata de añadir otra práctica, otra técnica, otra optimización más a tu vida. Se trata de subtraer el ruido ensordecedor que te rodea, subtraer la distracción constante que te atrapa, subtraer la fuga incesante de la realidad, para que lo que siempre ha estado ahí pueda finalmente ser escuchado. El silencio está esperando. Siempre ha estado, no en el futuro, no después de que termines tus pendientes y quehaceres, no cuando mágicamente tengas tiempo, sino ahora, en este preciso instante, entre estas palabras que te digo, en el espacio vacío entre tus pensamientos, en la pausa casi imperceptible entre cada una de tus respiraciones. Siempre ha estado ahí, y siempre estará. La verdadera pregunta nunca fue si el silencio está hablando, la pregunta real siempre ha sido, ¿tú estás escuchando, carnal?